Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de divisibilidad 1. No es un tema muy complicado, pero sí tenemos que tener bien claro nuestros conceptos tanto de multiplicación como de división. Si manejamos eso, creo que no vamos a tener dificultades para poder ver estos problemitas. La parte de divisibilidad nos dice lo siguiente: un número A es divisible por otro número B si la división de A entre B es exacta. Quiere decir, si yo tengo por ejemplo acá el número 16 y lo intento dividir entre 4 y esto me sale exacto, o sea residuo cero, quiere decir que un divisor de 16 debe ser 4. O también podemos decir que el 16 es divisible por 4. Entonces sabemos que esto sale 4, acá me va a botar 16 y cuando yo reste sale cero. Quiere decir que el número 16 es divisible por B. El número 16, que para nosotros era A, va a ser divisible por 4. Eso es lo que quiere decir. Y la idea de multiplicidad es muy similar. Nos dice que un número A es múltiplo de otro B si es que el primero, o sea A, contiene al segundo un número exacto de veces y entero de veces. Por ejemplo, nosotros con este mismo ejemplo podemos decir que ese valor de A, que ya sabemos que es 16, eso es igual a el número B una cierta cantidad de veces. O sea, 4 por 4. Donde este número era B, y esta es una cantidad entera, ¿sí? O sea, estos son 4 veces. Entonces, para tomar otro ejemplito, también podríamos tomar acá el 12, por ejemplo. El 12 es 4 por 3. Quiere decir que el número es múltiplo de 4, ya que este 4 está contenido, o perdón, este 12 está contenido en este, o contiene el 4 tres veces. Sí, en este caso, esto será ahora 3 veces, ¿no? Cambiando de ejemplito, esto debe ser 3 veces. Y es la idea de multiplicidad. Nos dice, ¿no? En general, dado dos números o dados el producto de AB que pertenece a los enteros positivos, K pertenece a los enteros, nos dice. A es igual a un B por K. Eso siempre se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si tengo el número A, que es el número más grande, siempre va a ser igual a un número multiplicado por otro, siempre. En este caso queremos que sea múltiplo de 4, quiere decir que nuestra constante será 3, simplemente. Eh, para que se entienda, podríamos tomar otro ejemplito y podríamos decir que el 27, por ejemplo, también podemos decir que es múltiplo de 3. Y decir que es múltiplo de 3 es porque ha sido ese 3 multiplicado por una cantidad entera de veces, que en este caso han sido 9 veces. El de acá es un número de tipo entero. ¿Sí? Es un número entero. Entonces, se refieren justamente a eso, ¿no? Ese 27 es igual a 3 multiplicado por un valor de k, donde ya sabemos que ese k era 9 en este caso. ¿Sí? Esa es la idea. Eh, Algunas notaciones, por ejemplo, nos dice, cuando la división es exacta, es 63, por ejemplo, dividido entre 7 es 9, quiere decir que el 63 es múltiplo de 7. Al mismo tiempo, también podríamos decir nosotros que el 63 también es múltiplo de 9, porque también podemos dividir 63 entre 9 y nos va a salir 7. Eh, por ejemplo, este 7 con su bolita en la parte de arriba se lee de la siguiente manera, ¿no? 63 es un múltiplo de 7, 63 es divisible entre 7, porque se puede dividir también entre 7. 7 es un divisor de 63 y 7 es un factor de el 63 también. Eh, Nos dice qué es lo que pasa si es que una división es inexacta. Bueno, no vamos a decir que exactamente es múltiplo de un número. En este caso, cuando sea una división inexacta, diremos que es múltiplo de un número más algo o múltiplo de un número menos algo. Dependerá del divisor en realidad. Nos están colocando, ya voy a eliminar esto, nos están colocando en ese ejemplito, por ejemplo, el 65 entre 7. Entonces ese 65 dividido entre 7 que da 9, eso lo de acá sale 63, de residuo nos va a dar 3. ¿Qué quiere decir? Que el 65 va a ser igual a un múltiplo de 7, porque lo estamos dividiendo entre 7, pero más 3. Eso es lo que significa. Perdón, esto lo de acá es más 2. Lapsus corchus. Ahora sí, más 2. Ahora sí, quiere decir que ese 65 es múltiplo de 7 más 2. Ahora, su equivalente
su equivalente de este será que es múltiplo de 7 menos 5. Entonces, esa parte también es importante que se pueda reconocer porque ahí hay algunos, o nos va a servir para resolver algunos problemas. Siempre estos números que estoy marcando de verde van a sumar el divisor, que viene a ser este 7. Otro ejemplito, vamos a suponer que yo tengo un número cualquiera y a mí me dicen que ese número es múltiplo de 13 y vamos a decir que es múltiplo de 13 más 10. Recuerden siempre que este residuo va a tener que ser menor que dicho divisor. Entonces, si a mí me dicen que un número es múltiplo de 13 y yo quiero ver su equivalente, diré entonces que también va a ser múltiplo de 13, y si en este primer residuo era positivo, acá puedo colocar uno negativo. Y el número que va a tener que ir ahí es lo que le falta a ese 10 para que sea igual al divisor, o sea, 3. Si yo tengo otro número, llamémosle el número m, y a mí me dicen que ese número m es múltiplo de 15, y por ejemplo yo le coloco acá más, vamos a suponer ese mismo ejemplo, más 10, entonces yo también podría decir que su equivalente va a ser múltiplo de 15, esta vez ya no va a ser más, sino va a ser menos, y lo que le falta al 10 para que sea 15 sería 5. Puedo colocar un número b, por ejemplo, y decir que ese número es múltiplo de, qué sé yo, 17, múltiplo de 17, pero menos 4, por ejemplo. Entonces voy a colocar su equivalente sin miedo, seguirá siendo múltiplo de 17, y si acá coloqué menos, acá debo colocar más. Entonces ese número será múltiplo de 17 más cuánto, más un número, o bueno, ya conociendo que el de acá era menos 4, lo que le falta para que se convierta en en 17 es 13. Quiere decir que el número será múltiplo de 17 más 13. Bueno, esta parte es muy importante porque ayuda para resolver, o ayuda a resolver muchos problemas en realidad. Sí, espero que se haya entendido esa parte, la de equivalencias. Algunas propiedades: la suma de dos múltiplos es igual al mismo múltiplo. No es muy difícil de comprender. Vamos a suponer que estamos hablando de los múltiplos de 2. Un número que sea múltiplo de 2, por ejemplo, es el 20. Otro número que es múltiplo de 2, por ejemplo, es el 4. Dicha suma sale 24. Y se cumple que un número que es múltiplo de 2 más otro número que es múltiplo de 2 seguirá siendo múltiplo de 2, ya que el 20 es múltiplo de 2, el 4 es múltiplo de 2 y el 24 también es múltiplo de 2. Pasa lo mismo con la diferencia, o si hubiera sido una diferencia. Si hubiera sido una diferencia, por ejemplo, 20 menos 4, eso es 16, y la diferencia de dos múltiplos de 2 también me resulta otro múltiplo de 2. Pasa lo mismo en el tercer caso cuando multiplico a un múltiplo por una constante o por cualquier número. Por ejemplo, vamos a suponer que seguimos, bueno, vamos a darle ahora en el caso del múltiplo de 3. Vamos a suponer que yo tengo el número, vamos a suponer que tengo el número 9 multiplicado por 5. Y esto, lo de acá, es igual a 45, ¿sí? Pero obviamente este es múltiplo de 3 y por lo tanto el resultado también va a salir múltiplo de 3. A eso es a lo que se refiere. Si yo tengo un número que es múltiplo de 3 y lo multiplico por cualquier número, dicho número seguirá siendo múltiplo de ese número, o sea, múltiplo de 3. Por ejemplo, si se dan cuenta, también yo puedo decir que este número, si es múltiplo de 5, si el 5 es múltiplo de 5, el resultado también tendría que darme justamente un múltiplo de 5, y tiene sentido, porque en este caso la constante sería 9. Se puede ver de muchas formas también. Sí, pero siempre tienen que analizar ustedes o darse cuenta con qué múltiplo están trabajando. Veamos otros ejemplitos de las propiedades. Un múltiplo elevado a una constante seguirá siendo el mismo múltiplo. La idea es la misma, porque si yo tuviera un múltiplo de 3 y eso lo de acá lo elevo a cualquier número, por ejemplo la 4, el resultado tiene que seguir siendo múltiplo de 3. Ejemplo, el 9, ¿no? 9 es múltiplo de 3. Si lo elevo a la 4, eso va a ser 9 por 9, 81, 81 por 81, bueno, va a ser 9 por 9 por 9 por 9. Eso sale un número que obviamente, como este número es múltiplo de 3, todo este número también va a ser múltiplo de 3. Ahora,
uno de los más importantes y poderosos es la última observación, bueno, una de las últimas observaciones donde te dicen, ¿no? Tengo el múltiplo de n y le sumo un número cualquiera, si lo elevo a la k, esto lo de acá por la propiedad anterior va a seguir siendo múltiplo de n, pero esto lo de acá va a ser más r elevado a la k. Entonces, si ustedes recordarán un poco de su álgebra, cuando ustedes tenían un número y lo elevaban a cierto valor, por ejemplo el a más b elevado al cuadrado, por poner un ejemplo básico, esto sale a al cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, esto es múltiplo, si estamos jugando con el múltiplo de a, esto sigue siendo múltiplo de a, y como esto lo de acá se está multiplicando por a, también va a ser múltiplo de a. En el único lugar donde no aparece el múltiplo de a es acá, que viene a ser lo que era el residuo elevado a ese valor de 2. Entonces, eso es lo que se cumple. Si se cumple para el caso básico, se va a cumplir también para casos de cubos, cuartas, quintas o cualquier valor que sea el de esta constante k. Y con esto lo de acá también se puede ver esta, ¿no? Si tú multiplicas múltiplo de n por múltiplo de n, va a seguir siendo múltiplo de n. Si yo multiplico este múltiplo de n por R2, va a seguir siendo múltiplo de n. Y si yo aplico acá la distributiva entre este R1 y múltiplo de n, va a seguir siendo múltiplo de n. El único caso donde desaparecen los múltiplos de n es cuando tú hayas multiplicado el R1 por el R2. Por eso está quedando esto lo de acá. Muy similar a este ejemplito, muy similar. ¿Sí? Otra, sabiendo que un número cualquiera es múltiplo de a, múltiplo de b y múltiplo de c, ese número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de a, b y c. Propiedad. Y ese es importante. Si un número es múltiplo de a más r, múltiplo de b más r y múltiplo de c más r, va a ser igual al mínimo común múltiplo de a, b, c más ese mismo r. Ojo, no necesariamente es acá más menos. En sí el residuo siempre tiene que ser el mismo. ¿Sí? Si por ejemplo yo tuviera acá un número, no conocemos el número por ejemplo, y me dicen que es múltiplo de 2 menos, o bueno, múltiplo de 3, digamos, múltiplo de 3 menos 1, que también me digan que es múltiplo de 5 menos 1, y por acá me dicen que es múltiplo de 7 pero más 6. ¿Podría aplicar eso? Bueno, supuestamente sí, pero para que podamos nosotros aplicarlo, recordemos que los residuos deben ser iguales. Y hasta ahí residuos iguales solamente tenemos este y este, pero el de acá no tiene el mismo residuo. Pero ustedes deben recordar que este se puede cambiar por su equivalente, y su equivalente seguirá siendo múltiplo de 7. Si acá es más, acá debe ser menos. Y colocamos lo que le falta a este 6 para que se convierta en 7, o sea 1. Y ahora sí, señores, si se han dado cuenta, estos tres son el mismo residuo. Por lo tanto, dicho valor de n será igual al mínimo común múltiplo de qué números? 3, 5, 7 y con el mismo residuo, que en este caso sería menos 1. O sea, el número será, esto es 35 por 5, si no me equivoco es 105. 105, o sea, va a ser múltiplo de 105 menos 1. Dicho número n será entonces múltiplo de 105 menos 1. Y esa es la idea. Ahora sí, vamos a intentar resolver algunos problemitas para que quede claro. Problema número 1 nos dicen lo siguiente. ¿Cuántos números de una cifra son divisibles por 3? Ese problema complicado no es, porque bueno, al menos números de una cifra los reconocemos rápidamente. ¿Sí? Números de una cifra son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces los números que son múltiplos de 3 son el 3, el 6 y el 9. Respuesta, hay 3 números, ¿no? Hay 3 números. ¿Sí? Una cosa adicional a esta, nos estamos olvidando también del 0, porque ese 0 también es reconocido como un número de una sola cifra, ¿sí? Entonces, para tal caso, en realidad la respuesta no es 3, sino tendría que ser 4. Son 4 números. Otra forma de verlo también son los múltiplos de 3. Y los múltiplos de 3 empiezan justamente en 0, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Recordemos que los múltiplos son infinitos.
A diferencia de los divisores, los múltiplos son infinitos. Y el múltiplo más pequeño siempre es el 0, por si acaso. ¿Sí? Entonces, de una sola cifra son 1, 2, 3 y 4. Hay entonces 4 números que son múltiplos de una sola cifra. Siguiente problema nos dice indicar los divisores de los siguientes números. Eso también tiene su forma de resolverlo, por ejemplo el del 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Son todos los números que lo pueden dividir exactamente. Por ejemplo, el primer número que lo puede dividir exactamente es la unidad, ya que 12 entre 1 es 12. Y señores, siempre que encuentren el primero, ustedes automáticamente van a encontrar el último. Porque 12 entre 1 es 12, quiere decir que el último número era 12. Entonces, otro número que lo puede dividir exactamente es el 2. ¿Y cuánto es 12 entre 2? Eso es 6. Por lo tanto, quiere decir que el 6 también es un divisor. Entonces acá colocaremos el 6. Otro divisor es el 3. Y si tú divides 2 entre 3 te va a dar exactamente 4. Quiere decir que ese 4 también es un divisor de 12. De la misma manera veremos los divisores de 20. El primer divisor siempre es la unidad y el último por lo tanto sería el 20, el mismo número. Si lo dividimos entre 2, eso me sale 10, quiere decir que el penúltimo es 10. Si lo dividimos entre 3 no se puede, pero si lo dividimos entre 4 sí se puede y eso sale 5. ¿Sí? Por lo tanto tiene 6 divisores también. Ahora vamos a ver los divisores del 24. Los divisores de 24 para el primer valor será 1 y si es el 1 el último debe ser justamente el 24. Tenemos a 2, por lo tanto el penúltimo tendría que ser 24 entre 2 que es 12. El siguiente será 3 y si hacemos 24 entre 3 eso me da 8, o sea el antepenúltimo es 8. Y también tenemos el 4 y 24 entre 4 es 6. Listo, ya tenemos a todos los divisores. Es una forma fácil de alguna manera de verlo, un truquito para poder hacerlo bien. Siguiente problema, nos dice, del 1 al 100, ¿cuántos números son múltiplos de 5? Bueno, para poder hacer este problemita, tienen sus maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ver desde el 1, nos dicen, desde el 1 hasta el 100. Ojo que dice acá del 1 al 100, o sea, también estamos considerando el 1 y el 100. Entonces, nos dicen o nos están pidiendo que ese número sean múltiplos de 5. O sea, tengan esta forma, múltiplos de 5. Recordemos nosotros que hemos mencionado que el múltiplo de un número es ese mismo número multiplicado por una cantidad entera. Entonces yo podría cambiar ese 5, lo puedo cambiar por un 5 veces un número entero, o sea acá. Y si yo hago esto, lo de acá, pues he hecho un reemplazo simple y tengo esto. ¿Sí? Entonces vamos a despejar y para despejar todo esto lo vamos a dividir entre 5 y si dividimos a todo eso entre 5 nos va a quedar 1 entre 5, eso es 0,2. En realidad no nos interesa la parte decimal, vamos a decir que 0, algo, 0, puntitos suspensivos. Acá si lo dividimos a 5k entre 5 eso me va a salir k y si dividimos 100 entre 5 eso me va a dar 20. Entonces, ¿cuáles son los números enteros que cumplen dicha condición? El primer número entero es un número más grande que 0, y algo, o sea, el primer número debe ser la unidad. El segundo número será el 2, el tercero será el 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 20, ya que dice menor o igual, o sea, puede ser igual también a 20. Si en el caso de la división te hubiera salido, por ejemplo, 19, y algo, quiere decir que el número que sí podría cumplir es el 19, pero ya no el 20. ¿Sí? Porque 19 es más pequeño que 19, y algo. Esa parte hay que tenerlo claro también, ¿sí? Pero bueno, no es parte del problema. Nos preguntan cuántos números, solamente hay que hacer el conteo, ¿no? Del 1, 1, 2, 3, así hasta el 20, obvio hay 20 números. Acá hay 20 números que cumplen. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Vamos a ver un par de problemitas más y ya con eso lo estaríamos dejando. A ver, nos dicen, ¿cuántos números de dos cifras son múltiplos de 5? Bueno, ese es similar al anterior. Vamos a hacerlo. Si son números de dos cifras, el menor número de dos cifras podría empezar tranquilamente en 10.
menor, acá vamos a colocar para que sea múltiplo de 5, 5 y su bolita, y miren, acá podríamos colocar esto, menor que 100. Si es menor que 100 ya estamos asegurando que tiene dos cifras, ¿sí? No he dicho menor igual, sino simplemente menor. Recordemos que ese 5 lo podemos cambiar por 5 veces k. Acá tenemos 10 y acá tenemos 100. Menor, acá. Bueno, entonces todo esto, lo de acá, lo vamos a dividir entre 5. Y si lo dividimos entre 5, por este lado tenemos 2, por este lado tendremos k y por este lado vamos a tener 20. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que podría tomar k? Sabiendo que k es un número más grande o igual que 2, el primer valor debe ser 2. El siguiente será 3, el siguiente será 4 y así sucesivamente hasta donde. Ojo, no puede ser 20 porque nos está diciendo que tiene que ser menor que 20. Por lo tanto, el último número entero tiene que ser 19. Ahora, ¿cuántos números hay del 2 al 19? Sabemos que del 1 al 19 hay 19 números. Por lo tanto, del 2 al 19 tiene que haber 18 números. Hay 18 números que cumplen dicha condición. Por si acaso, vamos a suponer que te hubiera salido el primer número 4, por ejemplo, 4, 5, 6 y así hasta el 29, por poner un ejemplo. ¿Cuántos números hay? Una forma es restar estos dos y al final agregarle 1. O sea, hacer 29 menos 4, pero al final se le agrega 1. Si hacemos la diferencia, nos sale acá 25 más 1, 26. Otra forma también es tomar este número y restarle el que estaba antes, o sea, el 3. Y si tú haces 29 menos 3, también te da 26. Y otra forma también es tomar el número que está acá adelante y restarle este 4. O sea, sería 30 menos 4 y eso también me va a dar 26. Hay esas tres maneras de hacerlo. Si desean, restan los dos números, los dos extremos, y le suman 1, o también pueden restar este último número menos el anterior al primero, o también podrían restar el número que le seguía a este menos el primero. Hay tres maneras de hacerlo. Con las tres sale lo mismo. Ya dependerá de cómo les ha enseñado su profesor. Por ejemplo, dice acá, del 99 al 361, ¿cuántos son múltiplos de 40? Bueno, como nos están diciendo eso, vamos a colocar acá el 99. Como queremos múltiplo de 40, colocaremos acá 40 bolita y acá 361. Bueno, ya sabemos, podemos cambiar ese 40 como 40 veces k. Acá será 99 y acá será 361. Menor igual, menor igual. Y vamos a dividirlo a todo entre 40. Si lo dividimos a todo entre 40, tendremos 99 entre 40 y esto sale a 2, 80, resto 19, o sea va a salir 2, y algo. Este primer resultado sale 2 y alguito, ¿sí? No nos interesa, solamente nos interesa la parte entera. Esto va a ser k, y si nosotros hubiéramos hecho 361 dividido entre 40, bueno, vamos a tener que tomar los 3, ¿no? Sería acá por 9, 360, resto 1, o sea, va a salir decimal también. Este número será 9, algo, ¿sí? No nos interesa la parte decimal, repito, solamente nos interesa la parte entera. ¿Cuántos valores podría tomar k entonces? A ver, el primer valor de k, que es más grande o igual que 2, y algo, no puede ser 2, porque 2 no es más grande que 2, y algo. Quiere decir que el primer valor es 3. El siguiente será 4, 5, y así hasta dónde. Vamos a llegar así hasta el 9, ya que justamente 9 es más pequeño que 9, y algo. Recuerden, 9 es más pequeño que 9,00001, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa parte hay que tenerla clara. ¿Cuántos números hay? Bueno, el truquito, ¿no? Puede ser este 9 menos 3, eso es 6, más 1, 7. Hay 7 números entonces. Hay 7 números. Y listo. ¿Sí? Eso, bueno, de momento eso será todo. Hay más problemas, sí, y se les mandará en su debido momento, ¿no? Bueno, al menos a los alumnos se les va a mandar, y a aquellos que están viendo el video, pues ojalá que hayan entendido al menos estos problemas y
ya habrá tiempo para hacer más, más problemitas de ese tipo, ¿sí? Espero que les haya servido la parte teórica y que se haya comprendido al menos todo lo que se ha dicho. Bueno, me despido, hasta la siguiente. Si les gustó, le dan un like, comparten, o qué sé yo, pues. Y si no les gustó, mejor no digan nada. Nos vemos, hasta una siguiente oportunidad.